la segunda sesión de este seminario básico por la vida. El día de ayer, Luz María nos relataba, nos hacía una relatoría de la historia, de la cultura de la muerte, y el día de hoy seguiremos con estos contenidos, adentrándonos y adquiriendo más herramientas, recursos de argumentación sobre estos temas. Antes de iniciar, les quiero pedir, nos pongamos todos en oración para pedirle a nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, nos permita esta noche recibir lo que seguramente tiene para nosotros en el contenido de esta sesión de esta tarde-noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dice a Caín: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. La voz de la sangre derramada por los hombres no cesa de clamar, de generación en generación, adquiriendo tonos y acentos diversos, y siempre nuevos. Señor Jesús, esta noche cada uno de los que estamos conectados a través de esta plataforma de Eucaristía, te pedimos, te quedes con nosotros, nos permitas aprender de tu palabra y aprender a través del expositor que hoy estará brindándonos también estos contenidos. Te agradecemos, Señor, y te pedimos tu presencia, igualmente la de Nuestra Señora María Santísima, que se quede con nosotros. Quédate, Señora, te invitamos a que junto con nosotros nos guíes, como siempre lo haces, al camino de la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos propuesto para todos los días hacer una pregunta para todos ustedes, una pregunta que interpele la conciencia personal. Este seminario no tiene solamente el objetivo de brindar información, de ampliar conocimientos, sino verdaderamente sentirnos interpelados por estas temáticas, interpelados por esta realidad que nos urge a actuar. Por eso la pregunta del día de hoy, tomando también en consideración la lectura de la Sagrada Escritura, la retomamos preguntándonos a todos nosotros, de forma individual. ¿Qué has hecho? Esta pregunta del Señor se dirige también al hombre contemporáneo, a usted y a mí, para que tomemos conciencia de la amplitud y gravedad de los atentados contra la vida, que siguen marcando la historia de la humanidad, para que busque las múltiples causas que lo generan y alimentan, reflexione con extrema seriedad sobre las consecuencias que derivan de estos mismos atentados para la vida de las personas y de los pueblos. Y para hablar del día de hoy de este tema y ampliarlo, está con nosotros y estamos muy contentos de que esté con nosotros el señor Jorge Anaya Gómez. Él es originario de Tepic, Nayarit. Él está felizmente casado con Teresa Sánchez Leal. Tiene 17 años de matrimonio, gracias a Dios, y es papá, junto con la señora Teresa, de Juan Pablo, que hoy tiene 15 años. Él es licenciado en Mercadotecnia, máster en Administración de Negocios, y en su formación y experiencia de la fe, estudió Humanidades Clásicas, noviciado de Santa María de la Montaña de la Legión de Cristo. Es también colaborador en encuentros de fortalecimiento matrimonial, colaborador en círculos de formación para matrimonios, coordinador en megamisiones, es director también en Suma AC para promoción de valores, tiene el diplomado en evangelización digital y es además director de Verdad o Mito, que es un proyecto de evangelización digital. Actualmente, además, es candidato a diácono permanente en nuestra diócesis de Saltillo. Le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto tenerlo esta noche aquí. Le dejamos los micrófonos abiertos para que inicie su charla. Muy buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. No voy a hacer mayor preámbulo, voy a iniciar con la exposición porque es un tema bastante amplio el día de hoy. Entonces voy a proyectar. Ahí están ya viendo la pantalla. Quiero empezar porque juntos definamos lo que es la cosmovisión y el cambio de época.
Toda etapa de la historia de la humanidad tiene un conjunto de certezas que a nivel cultural definen lo que es la vida. También tiene un conjunto de valores no cuestionados que configuran la base sobre la que se desenvuelve la vida de las personas, de la sociedad y de las instituciones. Es el modelo cultural asumido por todos. Ahí les estoy poniendo una lámina donde vemos lo que es la cosmovisión y algunos de sus aspectos. Ese conjunto de certezas, como les comentaba, que a nivel cultural definen la vida de todas las personas, es lo que forma el conjunto de valores no cuestionados que configuran la base sobre la que se desenvuelve la vida de las personas, de la sociedad y de las instituciones. Es el modelo cultural asumido por todos. Y la cultura lo abarca todo: la actividad del ser humano, su inteligencia, su vida afectiva, su búsqueda de sentido, sus costumbres y sus recursos éticos. Este concepto lo podemos definir como cosmovisión, y la cosmovisión no es permanente. Cada cierto tiempo, debido a una serie de sucesos, tantos internos como externos, se llega a modificar. Cuando esto sucede, se presenta un escenario de cambios sin precedentes, que modifica nuestras certezas más queridas y nuestras valoraciones más profundas. La principal característica del cambio de época es el resquebrajamiento del modelo cultural vigente. Justo ahora, todos nosotros nos encontramos inmersos en el proceso de cambio de época. Estamos transitando de lo que fue el modernismo a lo que será el posmodernismo, o como lo bautizó un sociólogo filósofo, Zygmunt Bauman, la modernidad líquida. Los invito ahora a que hagamos un breve recorrido histórico, porque no podemos amar lo que no conocemos, ni tampoco lo podemos defender lo que no amamos. Y la verdad es que somos herederos de una cultura que fue gestada sobre hombros de gigantes, el legado de Grecia, de Roma y del cristianismo. Y la verdad, debemos de estar sumamente orgullosos de ello. Grecia es la razón rigurosa y la democracia, el derecho de ser protegido por la ley y el deber de cumplir la ley. A su tradición cultural y política le corresponde un nivel ético elevado, que propone el culto de las virtudes fundamentales. Roma fue un enorme imperio que pudo mantener su cohesión gracias a su incomparable derecho. El espíritu práctico de los romanos, unido al profundo respeto por la tradición que heredaron, proporcionaron una minuciosa recopilación de dictámenes y sentencias jurídicas. Será la base de todos los ordenamientos jurídicos de Occidente modernos. Y griegos y romanos vislumbraron que el universo obedece a un plan, trazado sin duda por algún ser extraño e invisible. Lo que jamás pudieron imaginar es que ese misterioso hacedor del mundo pudiera visitarlo en persona y enseñar subido a una barca o presidiendo una comida. Esa triple alianza entre Grecia y Roma, el cristianismo, produce, entre otros frutos, el humanismo, que es fuente de sabiduría, cuyo propósito fue, desde que Homero escribió la Ilíada, el ennoblecimiento armónico del ser humano en sus principales facetas: ética, estética, espiritual. Pasarán cientos de años y llegará un momento en el que se gestará una alianza entre el trono y la iglesia. Constantino, con su edicto de Milán, hará que el cristianismo sea legal, que sea una fe que todos pueden profesar y ya no serán perseguidos. Y poquitos años después, el emperador Teodosio, en el año 380 después de Cristo, va a declarar que será la religión imperial. Y con esto vamos a empezar a entrar en lo que será la Edad Media. La Edad Media, donde grandes pensadores como San Agustín van a cristianizar
a Platón. Y Santo Tomás de Aquino, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, va a cristianizar a Aristóteles. Estas conquistas antes mencionadas surgen y se consolidan a lo largo de una extensa época que conocemos como Antiguo Régimen, o como lo vemos en la gráfica, el premodernismo. Esta época, si bien hubo indudables injusticias, era una sociedad rigurosamente estamental. El campesino no podía aspirar a ser burgués, el que era plebeyo no podía aspirar a ser noble, y la nobleza y la iglesia tendrían privilegios. Era una desigualdad que estaba consagrada, que apenas contemplaba la libertad política, menos la de conciencia, pensamiento, expresión. Pero también será un régimen durante el cual todos los pueblos bárbaros se van a civilizar, se convertirán al cristianismo, se van a desarrollar los monasterios, estos a su vez desarrollarán las universidades, y también es la época donde surgirá la caballería, que es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de su fe, aquella fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. En esta época donde todo Occidente vivará el Cristo Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Sin lugar a dudas fue la época de mayor esplendor de la Iglesia, ya que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Y no es que en esa época la santidad florecía espontáneamente. Se pecaba como ahora y se pecaba fuerte, pero había una gran diferencia con nuestra sociedad actual. Había conciencia de que se pecaba, y el pecado no se buscaba justificar la maldad ni daño que causaba. Fue en esta época donde Dios era el primero en ser servido, donde el hombre tenía conciencia de que Dios es el ser y nosotros somos seres por participación del ser. Como se dan cuenta, la cosmovisión de esa época era totalmente teocéntrica. Pasarán los años, muchos años, y con esto llegaríamos a lo que es el renacimiento humanista. En esta época sucederán una serie de eventos que provocarán que se reconfigure la cosmovisión de Occidente. Eventos como el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, el redescubrimiento de los clásicos griegos. Surgirá el espíritu individualista. Se sustituirá el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. El hombre será la medida de todas las cosas. Este antropocentrismo será el grito de aquel Prometeo que quiere romper sus cadenas. Todo poco a poco comienza a desbalancearse, a perder su centro, donde ya no será Dios el centro, sino que el hombre será quien va a querer ocupar su lugar. Y a partir de este momento, uno es rey para sí mismo y el hombre será la medida de todas las cosas. Poquito tiempo después, se va a escuchar un fuerte grito de rebeldía que va a quebrar la iglesia, la cristiandad, en dos partes. Un monje alemán, Agustino, asusado por un grupo de principillos de turno oportunistas, sí, el tristemente célebre Martín Lutero va a iniciar la revolución protestante, la cual no tendrá marcha atrás. Se degradará la visión real de la Trinidad por la de un Dios desdibujado, hecho a la medida, ya que a Cristo los protestantes lo van a querer hacer pasar por un filtro, el filtro de la subjetividad, que es la interpretación de las Escrituras. Cristo será un rey que gobernará bajo las leyes individuales de cada cual, y con sus homilías y sus libros van a hacer realidad lo que unos cientos de años después va a decir Voltaire: cada uno es papa para sí mismo. Y con esto llegamos a la Ilustración al siglo XVIII. Y aquí quiero precisar algo. La Ilustración sucedió en toda Europa y se va a desperdigar a América. Pero nos vamos a concentrar en la Ilustración francesa, donde fue muy singular. En 1789, los ilustrados franceses
decididos a liquidar el antiguo régimen, y como si pudiesen ver con claridad la realidad futura, van a planificar la que será la madre de todas las revoluciones, una sangrienta revolución francesa, una revolución que claramente, hay que decirlo en todas sus letras, ni hubo libertad, ni hubo fraternidad, mucho menos igualdad. Será la ideología liberal, y subrayo, ideología, y esto vamos a hablarlo durante el resto de la conversación, la que va a ser la libertad del fin último del hombre, al punto tal de proclamar al hombre como autosuficiente, tanto de la revolución como de la recta razón. El Dios ensalzado por la Revolución Francesa será el Dios de los deístas, el Dios de los masones, un Dios que no reina, ya que, parafraseando al agnóstico Jorge Luis Borges, el mundo a Dios le queda muy lejos. La Revolución Francesa arrasará pueblos enteros, masacrando a quienes se opongan al progreso liberal, como la región de la Vendée, región católica, monárquica, contrarrevolucionaria, que al grito de Cristo Rey decía uno de sus jefes: si avanzo, seguidlo; si retrocedo, matarme; y si muero, vengarme. Y fue ahí, en la Vendée, donde masacraron sus compatriotas revolucionarios a más de 100,000 franceses, entre ellos miles de mujeres y niños. Nunca ningún rey se había atrevido a realizar lo que hoy en día calificaríamos como un genocidio. Y esta Revolución Francesa es la que va a intentar terminar con el reinado de Cristo Rey, y no solo en Europa, sino también en América. Procurará hacerlo primero adueñándose de una legítima autonomía frente a una monarquía española imbuida por las ideas liberales en sus reyes borbones, dominada por Napoleón y sometida por las ideas afrancesadas de la época. La Ilustración francesa fue la primera ideología, la madre de todas las ideologías, y hoy en día seguimos padeciendo de sus efectos. ¿Cuál es la visión ilustrada, la visión de esta ilustración? Pues la llave teórica de la ilustración está constituida por la razón. Una razón que pone al hombre en el centro y que reconoce como verdad solo aquello que pueda comprobarse a través de lo que fue el empirismo inglés. Asegura que la razón liberará al hombre de las cadenas de la tradición, que solo es superchería, mitos de un pasado oscuro medieval. En cambio, el hombre y su razón son las medidas de todas las cosas, las cuales le traerá libertad a este ser humano. Por otro lado, la conciencia permitirá al hombre conocer los secretos de la naturaleza para someterla y ponerla a su servicio. Y esto pues, va a generar riqueza, bienes y salud. Y es así como el hombre fácilmente va a alcanzar su felicidad y su progreso. Toda ideología siempre promete un mundo feliz que no llega, pero la esperada utopía incrementa su popularidad y facilita su implantación. Entonces, los invito a que hagamos una evaluación del proyecto de la Ilustración, que ya transcurrieron más de 200 años. Un sencillo esquema que estamos viendo nos permite ver una cuenta de resultados apabullante y contradictoria. Los invito a que cada uno juzgue con su propio criterio. Ahora vamos a definir qué es una ideología. Primero quiero explicar lo que es una doctrina. Y la doctrina en esencia es la concepción que se propone buscando genuinamente la felicidad y trascendencia del individuo, y se propone con absoluta libertad. Y esto es lo que toda la vida, toda la historia del hombre ha existido, las doctrinas. Pero las ideologías nacen con la Ilustración, específicamente en la Revolución Francesa. Y la ideología, su único fin es la búsqueda del poder a través de la imposición por la fuerza,
por lo cual siempre llevará aparejado un proceso de ingeniería social. Y aquí tenemos 6 de las principales ideologías que hasta la fecha están vivitas, coleando y gozando de muy saludable, de mucha salud. Por tiempo no vamos a poder ver todas, pero vamos a ver las principales. Primeramente, el liberalismo y el capitalismo. Y la imagen que estamos viendo allí es muy ilustradora. El origen del pensamiento liberal se remonta a la Europa que sufre las guerras de religión y propone como nuevos criterios el entendimiento, la libertad de conciencia y la tolerancia. El diálogo razonable va a ser desde entonces el procedimiento característico de toda comunidad que se define como liberal. Pronto, la tolerancia religiosa se pasó a la política, a un estado neutral, no solo respecto a las creencias, sino también frente a las actividades privadas de los ciudadanos. Gracias a esta distinción entre el Estado y la sociedad, el liberalismo se convirtió en el arte de separar lo público de lo privado. El liberalismo clásico se caracteriza también por ser una teoría de los límites del Estado. O sea, esto quiere decir poner los medios que impiden al Estado la violación de los derechos particulares, en abierta crítica a lo que fue el absolutismo monárquico. ¿Qué fue lo que sucedió durante la liberación? Pues pasa que en el momento en el que surge el liberalismo económico, también surge lo que es el maquinismo. Y entonces, libertad más tecnología, puesto en empresarios, y así nace el capitalismo. El barco, la locomotora de vapor, la máquina de hilar, el telar mecánico, inventos del siglo XVIII que se implantan en el XIX y dan lugar a la revolución industrial. En esta nueva situación, el trabajo de 100 artesanos ahora lo realiza una máquina, de forma 100 veces más rápida y más barata. Entonces, para no morir de hambre, pues los tejedores, los herreros, los hilanderos y los carpinteros van a tener que estar dispuestos a trabajar por un salario miserable. Y así, la burguesía y el mundo obrero van a cobrar por primera vez conciencia de su identidad social, en términos de luchas de clases. Por un lado, la huelga de las coaliciones obreras y por el otro lado, el lockout de los patrones son las armas con las que se va a estrenar este nuevo conflicto. Así, la primera revolución industrial condujo a la degradación de los antiguos artesanos y campesinos, convertidos ahora en proletarios que sobreviven con un salario de hambre. En Londres, uno de los primeros lugares donde se dio esta revolución industrial, durante los años de 1840, un alemán, Karl Marx, escribía en sus manuscritos de economía política: el trabajo produce maravillas para los ricos, pero el trabajador produce despojo. Produce palacios, pero para el obrero produce chozas. Produce belleza, pero para el obrero enfermedad. Alimenta el espíritu, pero al obrero le produce estupidez y cretinismo. ¿Exageraba Marx? Poco después, en 1891, el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum. Se refería al problema obrero en esos términos. Un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. ¿Exageraba León XIII? Pues este conflicto social, donde en pocas manos se concentraba una enorme riqueza y la mayoría vivía en la miseria, va a ser el momento oportuno para que Marx, un estudiante de Derecho, Historia y Filosofía en la Universidad de Bonn y de Berlín, desarrolle una teoría. Y es el marxismo como ingeniería social. En la imagen tenemos en la fotografía a George Orwell y una novela que se llama La rebelión de la granja, que es una novela muy amena,
divertida, pero muy didáctica. Porque si ustedes leen la novela o en YouTube ponen La Rebelión de la Granja y van a encontrar la película completita, de ahí de mediados de los años 90, van a entender perfectamente cómo es que trabaja el marxismo y su ingeniería social. Los invito a que lo hagan. Bueno, como les decía, Marx piensa en el motor de la historia, que es para él la economía, y se empeña en descubrir la ley económica que preside el desarrollo de la sociedad moderna. Le tocó vivir a él el conflicto insostenible entre el proletario y la burguesía capitalista. Las soluciones que imaginaron diversos grupos fue el socialismo pacífico, pero Marx decide despreciarlo porque dice que son utópicos. Frente a ellos, defendió su socialismo científico, supuestamente deducido de las supuestas leyes históricas y económicas que anunciaban la disolución del sistema capitalista. Marx diagnosticó en el Manifiesto Comunista que en todo el mundo y a lo largo de la historia, las injusticias, las violencias y las desigualdades económicas y sociales tenían su origen en la defensa y acumulación egoísta de los propios bienes. A continuación propuso cortar por lo sano, suprimir de raíz la propiedad privada y dejar que todos los bienes pasaran a manos del Estado. Más adelante el Estado se encargaría de poner esos bienes en común. Así, en una nueva visión del optimismo ilustrado, surgiría la justa y pacífica sociedad comunista sin clases. El Manifiesto Comunista que firmaron Marx y Engels, publicado en Londres en 1848, es uno de los escritos políticos que más han determinado la historia. Es comparable, en ese sentido, con la República que escribió Platón, La Ciudad de Dios, El Príncipe, El Contrato Social. La experiencia periodística, tanto de Marx como de Engels, les sirvió para redactar un texto vigoroso, al mismo tiempo breve y con su finalidad revolucionaria y su tono visceral, lo convierten en un poderoso panfleto subversivo. Desde el principio queda claro que el propósito inmediato de los comunistas es hacer que los proletarios tomen conciencia de clase social. Después vendrá una revolución declarada en que el proletariado fundará su dominio por el derrumbamiento violento de la burguesía. En su interpretación dialéctica de la historia, Marx y Engels ven la lucha de clases como ley constante, que enfrenta siempre oprimidos y opresores. Dentro de esta lectura, el capitalismo burgués produce sus propios sepultureros, pues su caída y la victoria del proletariado son inevitables. No es difícil ver que la violencia de la lucha de clases es un polo opuesto al ideal de lo que es la verdadera política, la cual busca el bien común entendido como concordia, bienestar material y primacía de los valores. La herencia que dejó el régimen comunista en el siglo XX es la siguiente. China, en el siglo XX, la China popular, 60 millones de muertos. La Unión Soviética, 20 millones. Corea del Norte, 2 millones. Camboya, 2 millones. Los regímenes comunistas de Europa Oriental, 100.000. Latinoamérica, 100.000. 30.000 en África y 100.000 más en la España durante la guerra civil. Si se dan cuenta, Hitler y el fascismo están a nivel de párvulos comparados con lo que fue el comunismo. Es el siglo XX la época más sangrienta de la historia de la humanidad y el comunismo fue el que más contribuyó a que creciera este mundo. Si bien es cierto que Marx no firmó ninguna sentencia de muerte, pero lo que es claro es que en sus escritos su amenaza preferida era te liquidaré. Y muchos pasajes de sus obras parecen haber sido escritos durante un ataque de rabia. Sus más estrechos colaboradores tuvieron claro que cualquier régimen marxista
sería una dictadura personal sostenida por la fuerza y el terror. El régimen político y económico comunista fracasa, pero sucede que en el siglo XX desmintió las profecías apocalípticas de Marx y que el proletariado, en lugar de empobrecerse más y más, empezó a vivir mejor, a prosperar, a tener cosas. Después de la caída del muro de Berlín, permitió ver qué es lo que había al otro lado. Y después de eso, las comparaciones nunca resultaron tan odiosas. Entonces, la izquierda necesita reinventarse y tuvo la luminosa idea de buscar nuevos proletarios, es decir, nuevos grupos a los cuales aplicar el simplista esquema opresor-oprimido, y encontraron media docena, que son los que tenemos ahí. Y es así como surgirá el neomarxismo o el marxismo cultural. Ahí tenemos a la cabeza a Gramsci, y de izquierda a derecha tenemos a Horkheimer, Adorno, Marcuse y Erich Fromm. Ellos son los padres de lo que es el marxismo cultural. Y sí, si la lucha violenta de clases resultaba impensable en las primeras democracias del mundo, la confrontación de ideas formaba parte de su esencia democrática. Gramsci y la Escuela de Frankfurt aprovecharon esa libertad de expresión para extender y consolidar el marxismo cultural, gracias a una labor capilar en escuelas, universidades y medios de comunicación. Se propusieron torpedear y desmantelar toda una visión milenaria de la vida, en cuyo centro estaban las virtudes de Grecia y Roma, la ley natural y de familia, Dios y sus mandamientos. Y hay que reconocerles que consiguieron su objetivo. Todas las ideologías del siglo XX han sido inspiradas y promovidas en mayor o menor medida por el marxismo. Y esa victoria cultural explica, en parte, el extraño indulto moral que sigue disfrutando el marxismo. Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en el año de 1921, explicó en su cuaderno de cárcel que el marxismo debía sustituir la violencia por las ideas. Y fue lo que hicieron los principales pensadores de la Escuela de Frankfurt: Horkheimer, Adorno, Marcuse y Erich Fromm. Eran alemanes neomarxistas, freudianos y judíos, que se salvaron de la persecución nazi yendo a Estados Unidos. Allí, desde la Frankfurt School en Nueva York, difundieron un freudomarxismo concretado en la libertad sexual, el feminismo radical, la homosexualidad, el aborto y el divorcio. Se diría que la conocida crítica que Voltaire le hizo a Rousseau fue formulada para ellos. Nunca tanta inteligencia se malgastó en causas tan inhumanas. Y el marxismo va a consolidar su poder. El objetivo del comunismo marxista no es que un país prospere, sino obtener y mantener el poder absoluto. Para lograrlo, procura el empobrecimiento del país. La táctica es perfecta porque el empobrecimiento general provoca descontento general, genera dependencia del Estado y alimenta una agitación social que permite acceder al poder. Históricamente, el marxismo-leninismo ha consolidado su poder con tres medidas de corte totalitario. La primera es el monopolio de la información y la propaganda, cerrando, intimidando o controlando los medios de comunicación. La segunda es el control de las armas. Para conseguirlo, debilitan al ejército y a los cuerpos policiales, y infiltran su cadena de mando, los privan de medios, crean nuevos cuerpos policiales o paramilitares y arman al pueblo para que sus afines se conviertan en milicias organizadas. El tercer paso es el control del dinero. Ello demanda mandar sobre el Banco Central para poder imprimir moneda y financiar un gasto público desmesurado. Así se gana popularidad antes de que las tiendas queden desabastecidas, el desempleo aumente, la inflación se dispare y la economía se hunda. Cuando el pueblo descubre el engaño, pues ya es muy tarde para escapar de la trampa. Pues las instituciones han perdido su independencia, las garantías legales se han esfumado,
las calles están controladas por las milicias del régimen, los opositores están amedrentados, encarcelados en exilio, y las elecciones no son una farsa. Exactamente el caso de Venezuela. Actualmente lo que reina en las ideologías es el marxismo, que es en un neocomunismo. Y como Medusa es una cabeza que a su vez tiene muchas otras cabezas. Uno de ellos es el feminismo e ideología de género, cuyo objetivo es acabar con la familia. El feminismo tuvo tres olas. En vida de Freud, la pretensión del primer feminismo liderado por las sufragistas exigía la equiparación de los derechos entre el varón y la mujer. Pero los derechos después siguieron las funciones y el feminismo comenzó a exigir la eliminación del tradicional reparto de papeles, juzgando como arbitrario e injusto. Así se radicaliza la segunda ola feminista, rechazando la maternidad, el matrimonio, la familia, como si estas fueran normas de esclavitud del varón sobre la mujer. En el origen de esta radicalización encontramos el libro El segundo sexo, un revolucionario ensayo de Simone de Beauvoir, publicado en 1949, y la autora introduce la confrontación marxista en las relaciones de pareja y previene contra la supuesta trampa de la maternidad, anima a la mujer a liberarse de las ataduras de su naturaleza y recomienda el aborto, el divorcio y toda la gama posible de relaciones sexuales. Estas ideas triunfaron en París en la Revolución de mayo del 68 y se extendieron por los campus europeos y norteamericanos con el poderoso catalizador de la píldora anticonceptiva. En los años 60, la legalización de la píldora desató la tentación colectiva más fuerte que la humanidad ha conocido: la posibilidad de sexo libre, sin restricción alguna. Se trataba de una revolución inédita en la historia del hombre. El Papa Pablo VI, en 1968, en la encíclica Humane Vitae, juzgó la contracepción artificial como gravemente inmoral y pronosticó consecuencias muy negativas. Camino fácil y amplio para la infidelidad conyugal, multiplicación de los divorcios y abortos. Los jóvenes serán especialmente vulnerables a la inmoralidad sexual. El varón, al habituarse al uso de prácticas anticonceptivas, podría perder el respeto a la mujer hasta verla como un simple instrumento de placer egoísta. La anticoncepción podrá ser un arma peligrosa en manos de autoridades públicas. La publicación de Humane Vitae no nos salió gratis. Desde entonces, el ataque a la moral sexual de la Iglesia Católica ha sido constante. Por eso resulta bien instructivo saber a quién han dado la razón los hechos posteriores. El argumento fue que los anticonceptivos acabarían con el aborto. No fue así. Aumentaron la promiscuidad. La píldora traslada injustamente la responsabilidad del embarazo a la mujer, como si la mujer se embaraza sola. La anticoncepción redujo drásticamente los incentivos que tenía el varón para casarse. Si la anticoncepción liberó de responsabilidad, entre comillas, al varón, también libera al legislador y al juez. Pues si hay derecho a la anticoncepción, pues podemos deducir que hay derecho al aborto. En el siglo XXI, el feminismo adopta una tercera modalidad más radical: la ideología de género. Su objetivo es la implantación de nuevos modelos de familia, educación y relaciones, donde lo masculino y lo femenino esté abierto a todas las opciones posibles, donde la subjetividad psicológica, hoy me siento hombre, mañana me siento mujer, prevalezca sobre la objetividad biológica. La ideología de género da oxígeno a la izquierda marxista, que sustituye al proletariado por la mujer, a la cual declara en peligro constante, amenazada por el varón.
Martin Doberman, que es un académico, un activista intenso, líder en la comunidad gay, define cuáles son los objetivos de la ideología de género. Destruir a la familia, eliminar los juicios morales, crear una nueva utopía en el ámbito de la transformación psicosexual, una revolución donde hombre y mujer se conviertan en diferencias obsoletas. Eso es lo que busca la ideología de género. Y así llegamos al momento actual, la posmodernidad. Es el momento que estamos viviendo, el cambio de época entre lo que es la modernidad y la posmodernidad. La definición de posmodernidad la acuñó un filósofo francés en el año 79, Lyotard, un profesor de la Universidad de París. La usó para describir un tipo de sociedad donde cada grupo defiende su verdad y establece su propio lenguaje, sin que sea posible llegar a consensos amplios. Y cerca del año 2000, el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman va a proponer como título para uno de sus libros Modernidad líquida, y consagró de esta manera una de las metáforas más acertadas para ponerle un mote a la posmodernidad. La posmodernidad es totalmente relativista. No admite que una cultura puede ser verdadera, superior o mejor que otra. Todas le parecen igualmente respetables. En consecuencia, hemos de asumir el disenso, los localismos, la disgregación social. Ahora solo caben acuerdos parciales, temporales y siempre revisables, para lograr una convivencia que a veces tiende a ser mera supervivencia. El mundo posmoderno en el que vivimos ha causado por lo menos dos heridas muy profundas a la humanidad. La primera ha nublado su capacidad de reconocer la verdad. Y la segunda ha herido su voluntad, entendiendo voluntad como su fuerza para optar por lo mejor para sí mismo y rechazar lo que no es bueno para él. Es por ello que el posmodernismo ha sido y es un campo fértil para recibir las ideologías del neocomunismo. Una de las caras de lo que es la modernidad líquida es la posverdad. Ahí tenemos dos caricaturas que lo ilustran magníficamente. De izquierda a derecha, la primera, donde dice verdad, tenemos a Descartes, con su famosa frase de pienso, luego existo. Claro, acordémonos que en la ilustración, pues sí, la razón no era todo, ¿verdad? Pues primero pienso y después ya existo. Pero actualmente en la posverdad vemos creo, luego estoy en lo cierto. La posverdad es un eufemismo que pretende lavarle la cara al viejo relativismo. Lo podemos definir como una predisposición a poner los sentimientos y las convicciones personales por encima de los hechos. Y la falacia posmoderna, pensar que todas las opiniones son igual de respetables y valiosas, ha facilitado el auge de la posverdad. Esa falacia arraigada y crece fácilmente en un mundo donde, con la sobredosis que hay de información, hace que todo nos parezca confuso, profuso y difuso. La posverdad, sí, nos proporciona una tabla de salvación en medio de este caos, porque nos brinda un mecanismo de defensa, la seguridad de saber a qué atenernos. Por eso parece en cuestiones tan abiertas como el cambio climático, el feminismo o el fenómeno de la inmigración, donde la ideología ayuda a tomar una postura ante problemas que se nos escapan. Pero la ideología simplifica, distorsiona y barre para su casa. Otro cara de la modernidad líquida es la corrección política. Dentro de la posverdad ha brotado lo que se conoce como corrección política. Es una cierta ortodoxia cultural que se ha convertido hoy en día en una especie de religión secular desde los últimos años del siglo XX. El lenguaje políticamente correcto domina el discurso público y censura cualquier transgresión. De espaldas a la célebre definición de Orwell, el autor del libro,
La libertad es el derecho de decir a la gente aquello que no quiere oír. Eso hoy es prohibitivo. La corrección política es otro producto ideológico de la gran fábrica marxista. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt, con el pretexto de no ofender a grupos raciales, sexuales, étnicos, culturales o religiosos, fueron eliminando del ámbito público los conceptos que sostienen Occidente. Lukács, un filósofo marxista, resume su propósito en estas palabras: el marxismo solo triunfará si se derrumban los valores de la civilización occidental. Y con esto llegamos al posdeber. Sí, los tiempos de la posverdad también son los tiempos del posdeber. Desde la Revolución Francesa, el deber moral que en la época medieval era intrínseco al ser humano, pasó a decafeinarse, aligerarse de su fundamento divino y solo quedó apoyado en un fundamento civil. Hoy estamos más que empeñados en que nunca la vieja pretensión del superhombre, acabar con el mismo deber y sustituirlo por el individualismo e implantar sobre su tumba el reinado de la real gana. Hemos entrado en la época de ese posdeber, en una sociedad que desprecia la abnegación, estimula sistemáticamente los deseos inmediatos, un nuevo mundo donde solo se otorga crédito a las normas indoloras, a una moral sin obligación ni sanación. La sustancia de la sociedad postmoderna es, en resumen, una mezcla de movilidad, incertidumbre y valores totalmente relativos. Valores que tienen acuerdos temporales y pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso. Y ese fin de la era del compromiso mutuo obliga al individuo a adaptarse constantemente, a reinventarse varias veces a lo largo de su vida, a sufrir la provisionalidad crónica de su persona y a vivir en un estado de perpetua zozobra. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, yo creo que lo primero es tener claro que el enemigo son las ideologías, jamás las personas. Ellas son víctimas de las ideologías. Y como dice Chesterton, quien habla contra la familia no sabe lo que hace, porque no sabe lo que deshace. Y así como estamos ahorita de moda con la vacuna del COVID, la mejor vacuna contra las ideologías es la formación. Y el cristiano, nosotros que somos cristianos, estamos llamados a ser idealistas. Y esta frase de Chesterton me encanta. A cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Y esos son ustedes. Porque hoy decidieron dejar de estar inmóviles y dar su tiempo a conocer y a formarse. Y formándonos, vamos a poder ser inactuales a esta época en la cual se está consagrando toda la destrucción de la familia. Entonces yo los invito a que sigan formándose. Con esto termino mi charla. Por último, los quiero invitar, precisamente hablando de la formación, a un masterclass gratuito. Quienes estén interesados pueden, por favor, enviar un correo electrónico a hola@verdadonmito.org y yo con mucho gusto les haré llegar a través de este correo toda la información de este masterclass, el cual es gratuito. Y pues les agradezco mucho y con esto concluyo mi plática. Gracias. Agradecemos enormemente al señor Jorge Anaya que esta noche nos haya compartido esta información que complementa de manera maravillosa lo que hemos entendido, comprendido y adquirido como conocimientos el día de ayer en la plática que también tuvimos con Luz María. En este momento daremos inicio a la posibilidad que tendremos todos nosotros de hacer preguntas y respuestas con una sesión que durará de este momento, que son las 8:57, alrededor de 15 minutos, si es que existen estas preguntas. Para hacerlo, les pediríamos, por favor, utilizaran la mano, la pequeña manita, esta que aparece
dentro de sus controladores de Zoom, o bien, si no la encuentran o desconocen esta forma, pueden hacerlo a partir también de su video, de la imagen que estamos viendo en este momento, levantando su mano. Estaremos viendo aquí quién desea hacer, alguien de ustedes que desea hacer alguna pregunta. Les pediré por favor a mis compañeros servidores pues de aquí del Seminario por la Vida que vean por favor el chat en caso de que haya alguien más que quiera hacer una pregunta, y yo lo puedo leer, o me pueden enviar también un mensaje para que no se nos vaya alguien por ahí. Tenemos una primera, señor Jorge. Claro. Es de Cibal. La pregunta es, ¿a qué se refiere usted con individualismo? Yo creo que a lo mejor algún ejemplo más concreto. Claro, claro. Sí. El cristianismo nos propone el principio de subsidiariedad. Si recordamos las primitivas comunidades cristianas, pues vivían de forma colectiva y todos velaban por las necesidades y los intereses del prójimo y de los demás. Y el principio del amor es darme a los demás de manera generosa. El individualismo es exactamente la antítesis de lo que acabo de decir. El individualismo es primero soy yo, después soy yo, y al final de cuentas lo que importa soy yo. Y eso lleva a ciclarnos y a ver nada más por nosotros mismos. Nuestra sociedad actual es profundamente individualista. Vemos por nosotros y ahí si acaso de vez en cuando, pues si puedo ver por los demás, lo hago. Y esto se manifiesta en todas las áreas, veanlo, desde la política, desde cómo nos hemos llevado a vivir en pequeños cotos con bardas altas. Por supuesto que hay razones también sociales de seguridad y demás. Es más, en el plan de pastoral de la diócesis está manifestado que hay que hacer una lucha consciente para acabar con el individualismo. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta hay una manita levantada de parte de la señora Luz María Ramírez, si gusta hacer uso de la voz. Buenas noches. Muchas gracias, Michelle. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, adelante. Sí. Muchas gracias, licenciado. Primero que nada, una felicitación porque nos has dado un compendio de cientos de años en muy pocos minutos, y eso requiere de mucho estudio, mucho esfuerzo, mucho conocimiento y mucha generosidad de tu parte para ofrecernos esto. Entonces, muchísimas gracias. Mi pregunta es respecto a todo el movimiento de los derechos humanos. ¿Cómo encajas o cuál es tu opinión sobre todo este aspecto de los derechos humanos desde la perspectiva del posmodernismo, licenciado? Hablar siempre en el contexto del posmodernismo es muy complicado, porque todo está entreverado y enlazado. Yo lo que sugiero aquí siempre es acudir a los documentos del magisterio de la Iglesia. Porque todo lo que nos muestra el magisterio va a estar cristalino y nítido, y no va a estar manoseado. Es verdad que los derechos humanos, cuando fueron promovidos dentro de las Naciones Unidas, participó la Iglesia, específicamente el Vaticano, y bueno, la Iglesia Católica, claro que promueve y reconoce los derechos humanos. El tema actualmente en el posmodernismo es que los derechos están ya muy manoseados. Y hay una violencia del lenguaje, ¿no? Y ahora se habla de derechos reproductivos, se habla de derechos de matrimonio, entonces, si nos vamos correctamente a la razón histórica, pues el matrimonio no es un derecho, porque si el matrimonio fuese un derecho, entonces el Estado tendría la obligación de buscar una esposa. Y en el caso de los derechos sexuales, no existen los derechos sexuales, porque entonces los célibes tendrían que también estar ejerciendo sus derechos, ¿me explico? Entonces, mi sugerencia, y espero que con esto conteste la pregunta, es
vamos apegándonos a los documentos del magisterio, que son vastísimos y que clarifican y arrojan luz que revela la verdad, ¿no? Recuerden lo que les comenté en la plática. El hombre actual tiene la capacidad de ver la verdad nublada, y si a esto le sumamos que la voluntad está herida, híjole, está bien complicado. Okay. Muchas gracias, licenciado, muy amable. ¿No? Hay otra pregunta que se me hace muy interesante, porque precisamente yo creo que es algo que vivimos muchos padres de familia. Esta pregunta está hecha por alguien de nuestra audiencia que prefiere estar en anónimo. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil que los jóvenes entiendan? Ella escribe así: siento que están demasiado convencidos. En realidad, hasta he pensado que yo he tenido algo de causa. Dice, soy mamá que está al pendiente de los hijos y ahora una de mis hijas forma parte de uno de estos grupos feministas. Buena pregunta. Y es que es tentador. Es sumamente tentador. Es atractivo el neocomunismo, sobre todo en la efervescencia, las hormonas, el ímpetu del joven que tiene la necesidad de lanzarse y abrazar ideales. Es sumamente tentador y atractivo. O sea, casi le diría que es natural. Y si a esto le sumamos que, quiero precisar, muchos profesores, no todos, muchas instituciones, no todas, pero a través de la escuela de Frankfurt, a través de todos esos intelectuales, ya fueron infectados y se metió esta ideología, pues los jóvenes en muchísimos lados se encuentran eco hacia estas ideologías. Pero quiero precisar algo. El joven de hoy no creo que lo tenga arraigado. Lo que pasa es que es pegajoso. Lo que pasa es que es fácil de repetir y de decir, pero que lo tenga arraigado, o sea, cuando hablo de arraigado me refiero a que ya lo tenga tatuado y bien codificado en el cerebro, no lo creo. Cuando realmente hacemos un resumen, y por eso empecé por la parte de que nuestra sociedad occidental está construida sobre hombros de gigantes. Si realmente todos conociéramos nuestra historia y conociéramos lo que fue Grecia, lo que fue Roma y lo que fue la cultura judeocristiana, no, hombre, no nos dejaríamos llevar por estos bellacos que eran, no hubo tiempo de explicar, pero si analizásemos la vida de estas personas, no, hombre, no hay nada atractivo de qué seguirles. Se ha enaltecido y se ha hecho mucha propaganda. Concluyendo, yo creo que hay que tener mucha esperanza. Sí, hay que aprender y hay que conocer, pero por la misma sociedad líquida en la que vivimos, ya el argumento no tiene tanto peso como el testimonio. Si realmente nos concentramos en vivir como decimos que se debe de vivir, el impacto va a ser frontal, va a ser fuerte, y van a poder recapacitar y regresar. Y acordemos que el cristiano es idealista y tiene esperanza. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Nos dicen, si usted ha dicho que la posverdad podemos entenderla como un mecanismo de defensa, una falsa aceptación de lo que no se entiende, podríamos decir que este pensamiento es el popular, vamos a decir, el del ancho de nosotros, de la población, y así estamos afrontando entonces la subjetividad biológica. Totalmente. La caricatura que estaba ahí creo que ejemplifica mucho. Es prácticamente una familia, unos padres que tienen que trabajar todos los días para sacar adelante su familia, que además tienen que hacer actividades adicionales en el hogar para mantener el hogar, que además tienen que dedicarse a los hijos, que probablemente tienen que tomar un segundo empleo para poder completar el gasto. Y además de todo esto, tenemos que informarnos de todo lo que se vive y acontece. Es imposible.
Y hoy en día estamos saturados de información. ¿Cómo le hacemos para procesar? ¿Cómo le hacemos para opinar? ¿Cómo le hacemos para dilucidar? Claro que la posverdad es un salvavidas, porque me cuelgo de la ideología. Y entonces, oye, ¿qué opinas del fenómeno migratorio que se dio ahorita de Marruecos a España? Ni sabía. ¿Pero qué dice la ideología? Ah, no, todo el mundo debe de quedarse en su país, pase lo que pase. Es cómodo, es muy cómodo. Yo lo que sugiero aquí es que si hay oportunidad, leamos. No siempre lo hay, soy consciente. Pero siempre podemos tener un amigo, un sacerdote, alguien que esté bien informado y cuando nos huela mal o tengamos dudas, acudir y con mucha humildad pedirle que nos expliquen. Y ahora sí poder entenderlos, porque las ideologías, y más en este mundo de modernidad líquida, es muy fácil engancharnos de ellas. Muy, muy fácil. ¿Tiene otra pregunta No. por parte de Isaura Cosío? Ella dice, ¿qué nos puede decir para dirigir tan nutrida información? Es decir, no sentirme frustrada. Tomarlo con calma. Digerir tan nutrida información, perdón. Vamos tomándolo con calma. El superhombre, como decía Nietzsche, no existe. Entonces, a ver, vamos tomándolo con calma. Es más, voy a decir un término muy de moda. Yo creo que valdría la pena hacer primeramente un retiro a manera de detox de ideologías. Para podernos limpiar de todo esto, y yo creo que es poco a poco. Este primer congreso es una excelente iniciativa y yo espero que de aquí vengan módulos que nos permitan poco a poco ir conociendo nuestra historia, la historia que estas ideologías están empecinadas en acabar. No quieren nada que huela de cristianismo, no quieren nada que huela de Grecia, de Roma, quieren implantar toda una nueva reingeniería. Entonces, primero conocer la historia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues módulo por módulo, paso a paso. Y en cuanto a las ideologías, pues poco a poco también ir estudiando algo de antropología, algo de metafísica. No tenemos que ser doctores ni eruditos, es poco a poco. Y de esta manera vamos a poder ir recuperando nuestro propio criterio y hacerle frente a lo de la que vimos ahorita, ¿no? A lo de lo políticamente correcto, que hoy en día decir lo que realmente uno piensa es un sacrilegio y no es digno de la hoguera de la Inquisición, ¿no? Dice la señora Isaura, así lo haré, de a poco. El señor Carlos Mata quiere hacer uso de la voz con su micrófono. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntar. Creo que se cortó. ¿Mande? No, se le cortó un poquito. Ah, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, muy amable. Hay familias, por ejemplo, en relación al individualismo, donde la mamá vive una vida sacramental activa. El papá está muy absorbido por el trabajo y en ocasiones los hijos, algunos son practicantes y algunos pues ya no creen mucho en Dios. ¿Qué propone usted para que esas familias se vayan integrando en la fe? Al final de cuentas, recordemos que absolutamente todo es gracia. Y yo creo que lo acabamos de vivir el domingo que celebramos Pentecostés. Los milagros los obra el Espíritu Santo. Nosotros somos simplemente instrumentos. Y por tanto, la invitación que nuevamente hago es, seamos hombres de fe y hombres de esperanza. En esas situaciones, yo creo que lo que tiene que reinar es la caridad y el testimonio de esa caridad. Dice San Pablo, ¿no?
vince in bono malum, vence el mal con el bien. Y citaría la última frase que dije. Recordemos que el enemigo es la ideología. El ser humano es víctima de la ideología. Entonces, yo creo que si llevamos una vida de fe, llevamos una vida de oración, la gracia nos va a alcanzar al final de cuentas. Y no perdamos esa esperanza. Muy bien, muchas gracias. Nada. Gracias, señor Carlos. Hay otra pregunta, está muy nutrido el cúmulo de preguntas para usted. Esta pregunta es de Guadalupe Tamayo. Ella nos dice, ¿cómo hacerle ver a las personas que su verdad es subjetiva y que no tiene el mismo valor que la verdad objetiva? Y menos que la verdad absoluta, que es Dios, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo hacer ver lo hoy aprendido? Muy buena pregunta. Primer punto, y yo creo que por eso es bien importante conocer la historia. No caigamos en la trampa del neocomunismo. Acuérdense de la dialéctica. Lo que el neocomunismo busca es precisamente confrontar. Los nuevos proletarios son las víctimas que le venden, ejemplo del feminismo, le venden a la mujer que es víctima, y entonces ella se convierte en el nuevo proletario, y el capitalista va a ser el varón, y van a buscar que se confronten. Entonces, aguas aquí. La clave no es confrontar. Cuando haya oportunidad y se preste el momento, con mucha caridad, proponer la verdad, no afirmar. Si bien es cierto que sabemos que lo que digamos es la verdad, pero hay que proponerla. Recordemos que ahorita todo es relativista, entonces, por más que vemos argumentos tomistas, aristotélicos, del magisterio, como todo es relativo para ellos, les va a entrar por un lado y les va a salir por el otro. Yo estoy convencido que la clave en esta época posmoderna es el testimonio. No quiere decir que no anunciemos la verdad, de ninguna manera. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucha inteligencia. Pero de la que sí no nos salvamos hoy en día es que si realmente queremos transformar el entorno, tiene forzosamente que ser a través del testimonio. La invitación que a título personal yo hago es, tenemos que imitar las primeras comunidades cristianas. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, tenemos que empezar a adoptar esa dinámica. Empezar a crear comunidades donde a través de esas comunidades empecemos a vivir realmente la caridad, el principio de la subsidiariedad, la donación, y eso tarde que temprano va a resaltar. Y cuando ya estén convencidos de que viven en la miseria, porque viven en la mentira, van a voltear a ver y van a decir, ah, caray, ¿por qué esos están tan felices? Y será el momento en el cual ya anunciemos, porque tendrán los oídos abiertos para escuchar la verdad. Muchas gracias. Hay también felicitaciones para usted de la hermana Susana. Dice que sus hijas, esto está padrísimo porque dice que sus hijas la acompañaron en esta charla. Ellas son adolescentes y quedan muy interesadas en conocer más sobre esta información. Hay una pregunta de Facebook que nos hace favor Patti de Luna de enviarnos. Es del señor Jaime Ponce. Él dice, ¿qué consecuencia o pregunta qué consecuencia puede tener la sociedad líquida en los vínculos familiares? Hijo, nefasta. Nefasta porque, como les decía en la plática, la posmodernidad o la modernidad líquida es un caldo de cultivo ideal para que el neocomunismo siembre la semilla de las ideologías y estas rápidamente germinen. Entonces, desgraciadamente, yo creo que las consecuencias ni siquiera hay que imaginarlas, las estamos viendo. La desintegración familiar, el hecho de que el papá tiene que irse al otro lado a trabajar y todavía se queda esa familia acéptala.
con una mamá y sin un papá. El tema de la ideología de género, que en las escuelas empieza cada vez con mayor fuerza a hablarse de ella. El tema del individualismo, donde yo me centro en mí mismo y pasa desgraciadamente también en las familias. Me llama mucho la atención, como un ejemplo, cuando he llegado a salir con mi familia a comer, que vamos a un restaurante y vemos las mesas vecinas y todos metidos en su celular. El tema de la sobreabundancia de información. Todo esto contribuye a arrimarle todos los ases, todos los reyes, las cuinas y los juniors de la baraja a las ideologías y a que nosotros nos quedemos con los puros mazos y por lo tanto podemos perder la baraja. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de lo hermoso y lo atractivo que es la familia, de lo hermoso y bello que es la vocación de la mujer, y algo que se ha olvidado, porque todavía no hay ningún documento pontificio que hable sobre el papel del varón, y yo creo que es lo que sigue. Así como se está hablando tanto de la mujer, y con justa razón, que hay que redignificarla y reconocerla, pero también el papel del varón, el papel del padre de familia, que este año de San José creo que se empieza a hablar, es fundamental en lo que es la construcción de una familia como la que dice Chesterton, ¿no? Que no hay nada más extraordinario que una familia ordinaria. Con eso terminaría mi comentario. Muchísimas gracias. Bueno, pues comentarios muy elocuentes para esta charla. Y bueno, vamos a, si no hay más preguntas, que veo que creo que vamos a finalizar pues con esta sesión. Le quisiera pedir a quien nos ayuda a controlar si podemos proyectar el reconocimiento que vamos a esta noche a entregarle a usted, Jorge, en nombre pues de todos los que estamos presentes del grupo coordinador de este primer seminario básico por la vida. Queremos entregarle y otorgarle el presente reconocimiento al señor Jorge Anaya Gómez por su participación en el primer seminario por la vida que en estas fechas del 24 al 29 de mayo del 2021, impartiendo la conferencia La cultura de la muerte y sus expresiones, contribuyendo así en la formación de una sociedad que conoce la grandeza de la cultura de la vida, cimentada en la dignidad humana, y con nuestro lema, a nadie le es lícito permanecer ocioso, firmado por nuestra representante de las asociaciones y grupos Pro Vida, María Guadalupe Flores Covarrubias, y por supuesto el señor obispo, el monseñor Hilario González García, obispo de nuestra diócesis de Saltillo. Le agradecemos muchísimo su participación. Estamos convencidos de que ha sido disposición de nuestro Señor que esta noche cada uno de ustedes esté aquí y usted, señor Jorge, nos haya acompañado. Agradecidos de todo corazón y pedimos también del cielo bendiciones para usted, para su familia. A todos ustedes les agradecemos, como dice Isaura Cosío, fascinante información. Les agradecemos compartirla esta noche. Este seminario está creado por y para ustedes, no de forma grupal, sino individual. Les vamos conociendo, vamos viendo sus nombres, aún con las cámaras apagadas, que ojalá que en un momento las podamos encender y ver sus rostros. Estamos pendientes de sus necesidades, de sus comentarios, porque este seminario, como lo dije hace un momento, es para todos, pero sobre todo para cada uno. Muchísimas gracias, señor Jorge. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Y queremos, bueno, no sé si nos quiera comentar algo para cerrar. Pues, ojalá que esta iniciativa, y no nada más me refiero a quienes hicieron posible este seminario, sino también en la iniciativa de cada uno de ustedes, que no decaiga. Vamos haciendo ese esfuercito extra por poco a poco irnos formando. Esa va a ser la vacuna para poder contrarrestar las ideologías. Y mi propuesta es que también que sea fruto de estos encuentros el que se vayan gestando comunidades donde vivamos
a ejemplo de las primitivas comunidades cristianas. Ojalá que se pueda esto pronto consolidar, crear, y si hacemos esto, desde mi punto de vista, estoy cierto que vamos a darle la batalla a las ideologías. Una muy buena batalla. Muchísimas gracias y que pasen todos muy buenas noches. Muchísimas gracias. Les recordamos para el día de mañana, bueno, primero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes su asistencia esta noche, animarles a su participación también el día de mañana, que tendremos la tercera conferencia, ahora sí ya, con toda la carga emocionante que nos presenta San Juan Pablo II con lo que es la cultura de la vida. La va a impartir la licenciada Magdalena García de Ortega. Los invitamos para que mañana al punto de las 8 de la noche los encontremos por este mismo enlace. Eso es importante también comentarles, por este mismo enlace para llevar a cabo esta conferencia. Importante para esta noche pensar qué se lleva usted el día de hoy. ¿Qué es lo que personalmente nuestro Señor le ha conferido esta noche? ¿Qué respuesta daremos cada uno de nosotros a la pregunta del día? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y con calma, como nos dijo el señor Jorge, con calma lo podremos ir discerniendo bajo la gracia de nuestro Señor y de la fuerza de su Espíritu. Muchísimas gracias a todos. Gracias y muy buenas noches. Nos vemos mañana.